9:19 de la mañana. Retomamos ampliación de noticias y nos acompaña ahora en la cabina de RPP el doctor Julio Rodríguez Delgado, abogado penalista, con quien vamos a conversar sobre la audiencia que se va a llevar a cabo en menos de 2 horas, en la que se podría ver el impedimento de salida del país que ha solicitado la Fiscalía Suprema para la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides. La Fiscalía, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinosa, sustentará el día de hoy este pedido de impedimento de salida en contra de Patricia Benavides, quien es investigada por el delito de organización criminal y otras imputaciones. Doctor Rodríguez, muy buenos días. Buenos días a ambos, un placer estar con ustedes. Buenos días. Bien. ¿Qué debería ocurrir el día de hoy desde la lectura del análisis del derecho penal? A ver, el día de hoy tenemos una audiencia en donde se le requiere a Patricia Benavides, como usted lo ha dicho, Mávila, 36 meses de impedimento de salida del país. Esta es una medida coercitiva de carácter personal, es decir, cuando el sistema de justicia entiende que una persona representa no un grado extremo de peligro, sino un grado intermedio de peligro, no se pide obviamente una prisión preventiva, sino se pide una medida restrictiva, y en este caso la restricción apunta a que no salga del país. Y esto, el día de hoy se espera que la audiencia se celebre en principio, según versiones que se han filtrado ahí en el ámbito judicial, no se habría notificado, me han mencionado, el íntegro de la carpeta que es materia de la audiencia de hoy a las partes. Estamos hablando de un requerimiento que tiene más de 3.000 páginas. Entonces, evidentemente, el derecho de defensa no puede ser conculcado de ninguna manera y los abogados tienen que recibir la información oportunamente para estudiarla. El pedido en sí mismo, la estructura de este pedido, tiene 140 páginas. Lo demás son los recaudos, que son los elementos de convicción, entre comillas, pruebas, que sustentan el pedido hecho por la Fiscalía. ¿Y esto qué puede suponer? ¿Que la defensa pida una reprogramación de la audiencia? Lo que puede decir es que se suspenda la audiencia para que se le dé el plazo razonable que establece nuestro código, que establecen decisiones de tribunales internacionales, que significa un plazo razonable para preparar la defensa. ¿Cuál es ese plazo razonable? Porque el problema es que no sería la primera vez que la señora Benavides y sus abogados buscan postergar. Y en este caso quisiera saber, usted nos ha dicho que se trata de un documento de 140 páginas, más los anexos, más los recaudos. Que hacen más de 3.000 páginas. Ya, los recaudos, pero la argumentación jurídica está en 140 páginas. Correcto, don Fernando. ¿Cuánto tiempo necesita un abogado para leer 140 páginas y formarse una opinión de eso y mirar qué de esas páginas corresponde correctamente a los recaudos? Lo que sucede, don Fernando, es que el listado de recaudos es importantísimo porque cada uno de los fundamentos que utiliza la Fiscalía está basado en, por ejemplo, declaraciones. Por eso tiene más de 3.000 páginas. Una declaración de alguna persona puede tener 20 páginas, 30 páginas, y hay que revisar el contexto de la declaración. Porque es importante entender que la Fiscalía tiene una tesis incriminatoria. Sí. La tesis incriminatoria es que Patricia Benavides es la cabeza de una organización criminal. Obviamente la tesis de la defensa es la contraria. Sí. Por lo tanto, la Fiscalía va a utilizar respecto de los elementos de convicción aquello que favorezca su tesis. Sí. Por lo tanto, la defensa tiene el derecho a poder contrastar el contenido íntegro de esos elementos, sino no solo la parte sumillada que utiliza la Fiscalía en su requerimiento. ¿Cuál es el plazo razonable que le parece que se debería conceder? A la defensa. Habría que ver cuánto no le han entregado. Si no le han entregado, dicen, pero no completo. Si no le hubiesen entregado completos y lo que falta son no tanta información, no tanto volumen, evidentemente pues podrían suspender unos 3 o 4 días. Más de ello no, porque ya el grueso... La audiencia entonces se llevaría más tardar esta semana. Sí, no, claro. Es que en verdad yo siempre parto de un principio que es indispensable. La justicia que llega tarde ya no lo es. Por lo tanto, tiene que resolverse en el corto plazo. Esta audiencia seguramente iniciada que esté, va a tardar también, porque estamos hablando de que el fiscal va a tener que sustentar, la fiscal suprema, sustentar su pedido. Y sustentar su pedido sobre todo en el elemento más importante, que no es el listado de pruebas que ustedes más o menos ya conocen públicamente, que han sido objeto del operativo que se realizó la semana pasada, el Valquiria número 11, sino establecer si existe en el caso de Patricia Benavides un peligro de fuga. Así es, de fuga que amerite que esté 36 meses privada de la posibilidad de salir del país. ¿Peligro de fuga u obstrucción a la justicia? No. ¿Obstrucción a la justicia no? No, no se valora acá. ¿Por qué razón? Porque lo que estoy impidiendo es que la persona se fugue. Porque estoy evitando que salga del país. Pero yo he visto casos en que se han impuesto restricciones
también para que no haya obstrucción a la justicia, y siendo una ex fiscal de la nación se puede presumir. Sí, pero ¿Sabe cómo se hace eso? Pero el impedimento de salida del país no es la institución adecuada para ello. Por ejemplo, si yo quiero impedir que ella obstaculice la justicia, le impediría comunicarse con determinadas personas. Poner ciertas restricciones para que converse con tales o cuales personas comprendidas en la investigación. Así es. O aquellas que potencialmente podrían estar comprendidas y que aún no lo están y tienen condición de testigos, por ejemplo. Prohibirle comunicación con esas personas. Pero el impedimento de salida del país solo busca proteger la modalidad de peligro de fuga. Diferente, ojo. Y es el único requerimiento de la Fiscalía Suprema. Es lo que ha trascendido. Así es. ¿Cómo se complica la situación? Ya lo llevamos al análisis del caso global de la señora Patricia Benavides a raíz de lo último que hemos conocido, como por ejemplo la coordinación con el abogado de la presidenta Boluarte para que ella conociera de antemano las preguntas vinculadas al interrogatorio fiscal sobre las muertes durante las protestas del inicio del gobierno. A ver, esa información, si se corrobora, evidentemente lo que generaría es, sin ninguna duda, una enorme imputación contra la ex fiscal de la Nación, suspendida, porque no pueden haber de ninguna manera comunicaciones en donde se filtre el objeto del interrogatorio. Distinto es, y hay que ser bien preciso, distinto es la posibilidad de que se le remita un interrogatorio y que se conteste por escrito, porque el presidente de la República tiene una prerrogativa muy especial. Si esa fuese la situación, no tendríamos nada que cuestionar. Pero si evidentemente no es esa la situación, sino que... La imputación no es esa, ¿no? No, si esa no es la imputación, evidentemente, lo que sí estaríamos ante una injerencia indebida del Ejecutivo en el Ministerio Público. De acuerdo al Código Penal. Lo más probable es que esto pueda estar lindando de acuerdo a las circunstancias, básicamente una obstaculización de la justicia, más no creo en una modalidad de tráfico de influencias, porque eso requiere necesariamente una prebenda, es decir, que esto esté ligado a que se entregue algún beneficio, dádiva, ventaja. No existe, por lo menos de lo que ha trascendido públicamente, que eso haya motivado la entrega aparentemente del cuestionario que se le iba a hacer a la presidenta de la República. Señor Rodríguez, durante los últimos días hemos escuchado a la señora Benavides decir que ella cree que va a regresar a ser fiscal de la Nación. Esto sin duda tiene que ver con los traspiés que está sufriendo en el proceso administrativo sancionador en la Junta Nacional de Justicia, con las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional que de facto impiden aparentemente que la Junta pueda sesionar, que no tiene el quórum requerido. Pero hay paralelamente el proceso ante la Fiscalía, que es diferente que la Junta Nacional. Explíquenos, por favor, cómo se relaciona uno con lo otro y en qué estadio está el procedimiento en la Fiscalía, de manera tal que la señora Benavides haya dicho que ella cree que va a regresar pronto a ser otra vez fiscal de la Nación. A ver, eso es importante porque la actual situación de suspendida de la fiscal suprema y fiscal de la Nación está estrictamente vinculada a la decisión de la Junta Nacional de Justicia. La decisión de la Junta Nacional de Justicia está sustentada en una investigación que comenzó a cabo la doctora Marita Barreto en el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, y a partir de ahí se encontró unas capturas de pantalla, es lo que ha trascendido, que la vincularían a ella como parte de esta organización criminal. Con esa data, la Junta Nacional de Justicia la suspendió. Y la suspendió en un momento bien peculiar, porque la pregunta de don Fernando es perfecta. La suspende cuando todavía no había investigación fiscal. O sea, la Junta la suspende a la fiscal de la Nación cuando ni siquiera la Fiscalía Suprema le había iniciado investigación a ella. Algo bastante extraño, por decirlo menos. Sin embargo, han devenido una serie de actuaciones del equipo especial, ¿no? Acuérdense, ya Valquiria estamos en el 11, así que, y dicen que tenemos para varios capítulos más todavía. Esto significa que a partir de allí han encontrado otros elementos que han pasado a tener cierto grado de formalidad necesaria en un proceso. Es decir, declaraciones de personas, sustentación en documentación, que lo que haría para la Fiscalía es construir su tesis incriminatoria, que esto es, investiguemos a la fiscal de la Nación. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, el día de hoy, como lo dice don Fernando, no tiene el quórum necesario. El TC, y creo yo, y lo he dicho además públicamente, ha emitido una decisión que es acertada, porque ya lo había dicho desde el 22, que no es posible que se interfieran en fueros de exclusiva y excluyente competencia. Salvo que hayan en cuestión derechos fundamentales. Hay que citar completo la sentencia. Sí, yo la conozco. Y en este caso se basan justamente
en derechos fundamentales para sostener que se le conceda o no una medida cautelar. Sí, pero por eso el TC ha dicho claramente que para ellos eso no es así. Y he escuchado unos cuestionamientos que a mí me sorprenden porque eso es parte de tratar de desmoronar instituciones. O sea, uno puede destruir, como lo acaba de hacer don Fernando, los argumentos. Y eso es lo que le corresponde a la opinión pública, periodistas, abogados, opinólogos. Pero lo que no podemos atacar es a las personas. Tal vez Francisco Morales sea uno de los presidentes del TC más técnicos que tengamos en los últimos tiempos. Absolutamente un académico, profesor universitario muchísimos años, escritor de textos y artículos. Es decir, las posiciones jurídicas son debatibles. Los ataques personales son los que denostan claramente el objetivo de un Estado de Derecho. Don Fernando puede estar en desacuerdo con lo que ha hecho el TC, pero el TC lo ha fundamentado muy adecuadamente desde mi perspectiva, señalando lo que corresponde. Estamos hablando de una decisión que a través del Poder Judicial, utilizando una medida cautelar, no pueda de ninguna manera pues, suspender las decisiones del Congreso de la República. Pero miren lo extraño, porque después viene el cuestionamiento, ¿y por qué el TC ha resuelto tan rápido a través de una medida cautelar? Y la respuesta es obvia, por una fundamentación clarísima, periculum in mora, peligro en la demora. Si se demora el TC en resolver, pues la acción competencial pierde todo sentido, tiene que ser resuelta inmediatamente. Volvemos a lo que dije al inicio. Si no tenemos una justicia que se resuelve en plazos razonables, deja de serlo. La justicia que acaba resolviéndose pues 10, 15 o 20 años después, a nadie satisface y significa un descrédito internacional para cualquier país. Veremos cuánto toma entonces a la Corte de Justicia decidir sobre el fondo de la medida cautelar, porque lo que el TC ha hecho es eso, ¿no? Decidan por favor ustedes sobre el fondo, entre tanto, este derecho cautelar queda suspendido. Correcto. Y vuelven a ser inhabilitados. Así es. Muy bien.